muchas gracias. Vamos a realizar la primera entrevista y el análisis económico hoy en Televisión Universitaria. Ya estamos en contacto con el economista Gonzalo Chávez, quien ha tenido la gentileza de ponerse en contacto con nosotros. Gonzalo, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Muy buenos días. Gusto de saludarte, Sandro. Un gran saludo matutino a toda tu audiencia. Gonzalo, como cada fin de semana, esto ya se ha hecho común que el presidente o el expresidente Evo Morales haga alguna noticia. Y bueno, este fin de semana se ha pronunciado por varios temas, el caso del procurador, y también se refirió a la economía. Habló de que el tema de que no ha habido la exploración es culpa de Luis Arce Catacora. Tuvieron el tiempo necesario, indicó, para poder hacer nuevas exploraciones. Y lo que más llama la atención, que sostiene que el mandato del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional es la contracción económica. Por eso los ortodoxos conservadores del gobierno andan como caballo de cochero al mandato del Banco Mundial. Además, esto es lo más importante, el ex jefe de Estado dijo que la administración de Arce, el Estado ya no regula la economía, sino que es el mercado el que lo hace y lo ha puesto al Estado en una forma desesperada. Gonzalo, ¿cuál es tu punto de vista? Parece que Morales recién estará descubriendo de que la economía neoliberal, incluso en su gobierno, estaba muy de moda. Bueno, mira, es bastante interesante y dramático lo que está pasando dentro del movimiento al socialismo, esta pelea sórdida que muestra la catadura moral de los actores, ¿no? Porque si entre hermanos se dicen las cosas que se dicen y actúan de la manera que actúan, ahora entendemos cómo de cierta manera con lo que ellos consideran los enemigos políticos, que debían ser los adversarios, actuaron, ¿no? Y tú ahí muestras cómo la actitud política es sumamente belicosa, dura, y utiliza todo lo que sea necesario para pelear el uno con el otro, ¿no? A ver, en términos económicos es bastante sui generis lo que está ocurriendo, ¿no? Empecemos por el tema del gas. Evo Morales dice que no se están haciendo y no se hicieron las inversiones necesarias para exploración y producción para que haya gas, y el gobierno a través del ministro Montenegro le responde: usted no hizo su trabajo cuando era presidente. Mira, yo creo que hay que contextualizar esto para que veas la gravedad del asunto. Mira, el gas natural, el sector hidrocarburos, era el corazón del modelo económico, el centro de lo que iba a pasar hacia adelante, el sector que más recursos le daba al Estado para sostener la política social, los subsidios y la política de industrialización, etcétera, etcétera. O sea, no era una política marginal, era el centro. Por lo tanto, presidente y ministro de Economía en esa época, en ese caso el jefe del gabinete económico, el padre del modelo económico, tenía que hacerle un seguimiento a lo que pasaba en el sector hidrocarburos. No podía ser que un ministro les diga hay un mar de gas y todo el mundo diga nada. Y para saber cuál es la situación del sector gas, no necesita ser geólogo, es alguna vez haber visto de chico Plaza Sésamo o conocer algunas nociones de aritmética, o recordar en el caso de Evo Morales los discursos que él daba. Antes se perforaban 2 pozos, ahora 20 pozos, entonces no era una cosa marginal. Entonces seguramente pues en los gabinetes económicos les decían, bueno, estamos perforando muchos pozos. Probablemente Morales podría haber dicho, a mí no me dijeron, pero ahí estaba pues el jefe del gabinete económico que conocía todos los años el presupuesto general de la nación y su ejecución, ¿verdad? Que tenía que ver con la cantidad de pozos que se ejecutaban. Para buscar gas, para encontrar gas, es intuitivo. Todo el mundo sabe que hay que bajar debajo, que hay que agujerear la tierra, que hay que entrar debajo del suelo, ¿verdad? Entonces, si tú ves que hay un solo pozo o que en algunos años no has hecho ningún pozo, ¿cómo no se te va a ocurrir que el sector gas está en problemas? Además,
siendo el corazón de tu modelo económico. Entonces, eso muestra, ¿no es cierto?, cómo en un primer lugar Morales o estaba realmente en una situación que no conocía el sector hidrocarburos, o simplemente pues fue negligente y no hizo las exploraciones necesarias. En el caso de Arce, el presidente Arce niega al ministro Arce porque ambos tenían que haber conocido. Pero ahora nos enteramos de estos pequeños descuidos de no haber encontrado gas, ¿no?, por la pelea política interna que existe. Eso en primer lugar. Sobre el tema de neoliberalismo o no neoliberalismo dentro del gobierno, pues no ha habido un cambio significativo en la política económica de los últimos años. De hecho, el presidente Arce ganó las elecciones porque era la continuidad del modelo económico. Y eso no cambió significativamente en los últimos meses o años. Se siguen haciendo las mismas cosas. Se van a hacer 130 empresas públicas adicionales, ¿no? Entonces, Morales ahora descubre que el modelo que él había aplicado era neoliberal, ¿no? Y bueno, probablemente tampoco se enteró que el presidente Arce estuvo 20 años en el Banco Central de Bolivia como autoridad, cuando el gobierno, digamos, manejaba la esencia del liberalismo, y además el Banco Central, que era el centro del neoliberalismo. Y ahora se está enterando que estuvo 20 años ahí, y bueno, que ahora estaría aplicando políticas diferentes. Entonces, realmente nos muestran pues cómo a veces la política, la disputa por el poder vale todo, y no hay ninguna consistencia ideológica, dicen lo que sea. Muestra también con cuánto poco cuidado se maneja la política sectorial, la política energética, la política económica, y de cuántos son capaces de hacerlo. Entonces, estamos frente a una situación donde la economía está en terapia intensiva, y los médicos que ahora coyunturalmente cuidan de la economía pues están lanzando bisturís y basinicas, ¿no es cierto? Esa es la calidad de la política económica y la política sectorial que estamos viviendo. Yo no sabía, ¿no es cierto? Y todos ahora cantan esta vieja ronda infantil. Yo no fui, fue TT, ¿no es cierto? Y el drama está ahí. El drama es que el gas se ha hecho gas, y que es la esencia del modelo económico, y ahora tenemos problemas, ¿no? Gonzalo, un poco redondeando el tema de la inversión en exploración de los, digamos, de nuevas fuentes de energía, en este caso del gas. Bueno, esta es mi lectura. No, se pasa la pelotita entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. ¿En qué sentido? En que no existe mayor exploración. Pero tú alguna vez lo dijiste, o sea, explorar no es solamente perforar un huequito, se requiere mucha plata, mucha inversión. Y el Estado, en las condiciones que actualmente está, e incluso cuando Luis Arce Catacora recibió el gobierno, tampoco tenía las condiciones para hacer una inversión gigantesca. Es decir, que para las nuevas exploraciones requerimos de que vengan empresas del exterior, empresas de afuera, para que inviertan su capital. Esa es una de las condiciones, creo, desde el punto de vista político, que no se permite el ingreso de nuevas empresas extranjeras para poder invertir en exploración, por la política que lleva adelante el radicalismo del MAS. Y por otro lado es que el tema tiene mucho tiempo para poder nuevamente emprender, y bueno, prácticamente estamos ya a destiempo. Bueno, mira, no te olvides que hay que agarrar dos periodos, ¿no? El periodo de auge, que va hasta el 2016, 2017, cuando éramos Bolivia Saudita, ¿no es cierto? Cuando Bolivia recibía del sector gas petróleo 5.400 millones de dólares. Entonces, en la época, ¿no es cierto?, en que Morales y Arce eran los que comandaban la economía y la política boliviana, Bolivia tenía los recursos a través de YPFB para invertir. Y de hecho lo hizo hasta 2014, 2015, más de 3.000 millones de dólares en inversiones para buscar petróleo o gas, pero no encontraron nada, o sea, fue pele, ¿verdad? Después ya obviamente pararon las inversiones, pero plata
había. Ese era, obviamente, yo te diría que, por ejemplo, por lo menos medio pozo podías haber explorado en vez de hacer el Museo de Orinoca, ¿no? Entonces, obviamente hubo dinero hasta cierto periodo y después ya fue la escasez de recursos, y probablemente es una de las razones, además de una pésima política hidrocarburífera, ¿no? Porque había que buscar gas, ¿no? Y habían los recursos y no lo hicieron, solo Dios sabe por qué. Estrangularon a la gallina de los huevos de oro, los Chuquiago Boys, por alguna razón que en algún momento nos tendrán que explicar por qué se dieron un disparo en el pie, ¿verdad? Entonces, posteriormente ya, ahora digamos, ya están raspando la olla y no tienen el dinero. Ahora sí han anunciado más de 42 proyectos exploratorios, pero ahora ya no hay la plata. Entonces, una de las posibilidades para que sigamos con el tema del gas, porque no te olvides que miles de familias ahora tienen gas. Miles de autos funcionan a gas. Tenemos una planta de urea que funciona a gas y el gas se está haciendo gas. Bajó de 60 millones de metros cúbicos por día a 37. Entonces, no solamente porque necesitas ingresos y exportación de gas, porque mercados y gas en Bolivia hay, tienes que buscar gas, sino porque tienes que atender pues a la gente que has ofrecido distribuir el gas y ahora no lo vas a tener. Entonces, para hacer eso, como ya estás yesca, como estás raspando la olla, pues en algún momento se tendrá que cambiar la ley de hidrocarburos para atraer la inversión pública, ¿no es cierto? Y también para atraer la inversión privada, o sea, porque los pozos son caros, hay enormes riesgos y ahí está la prueba. Desde el 2006 hasta el 2014, cuando había plata, buscaron gas, pero no encontraron, ¿no es cierto? Porque no es sencillo y porque de repente hubo serios problemas de competencia para hacerlo y eso había que dejarlo al riesgo privado, no lo hicieron. Ahora que no hay plata, recién están haciendo los 42 proyectos y dicen, bueno, ahora sí vamos a encontrar, pero ahora ya no hay plata. Entonces, habrá que ver si se necesita pues un cambio en la ley para que la inversión extranjera directa venga a hacer eso y obviamente el Estado boliviano controle, vigile, cuide de sus intereses. Pero el tema es que lo peor que puede pasar es que un día tú vayas a tu cocina y prendas y digas, no hay gas, no habían explorado, ¿no? Si tú quieras encender tu auto o quieras ir a buscar gas a donde te venden gas, pues te digan, no, ya no hay gas, joven, ¿no es cierto? Entonces, eso, o lo que va a pasar es que vamos a tener que las cocinas bolivianas van a tener que funcionar con gas argentino, ¿no? Volver a las garrafas. Gonzalo, el fin de semana el periódico Los Tiempos sacó una nota muy importante y bueno, la nota es interesante porque en marzo tú te adelantaste, incluso hiciste una recomendación para que Bolivia use los derechos especiales de giro, es decir, un monto, un ítem que da el Fondo Monetario Internacional. Cuando no habían dólares, todavía no existen dólares, hay muy pocos, pero para poder solventar eso, bueno, les recomendaste que Bolivia use los derechos especiales de giro. Bolivia usó cerca del 91.45%. Es decir, prácticamente nos queda muy poco, usó una gran cantidad precisamente para paliar la economía, no sé si para hacer inversión. ¿Cuál es tu punto de vista en este caso? Mira, sí, hace mucho tiempo les recomendamos, una de las medidas era que, bueno, frente a la emergencia, cuando el agua estaba llegando al cuello, ¿no es cierto? Lo que tú tenías que hacer es usar los derechos especiales de giro, que es una especie de moneda contable que hay en el Fondo Monetario Internacional, que los países tienen como reserva, y convertirlo eso a dólares porque estabas necesitando urgentemente divisas. Pero no fue solo eso, no pueden ser medidas aisladas. Se dijo, liberen las exportaciones, ¿no es cierto? Y no lo han hecho hasta ahora. Se dijo, eliminen el ITF para atraer los ahorros de los bolivianos que todavía están en dólares y vuelvan a los bancos y remuneren las cuentas en dólares. Entonces, rebajen el déficit público, que es el origen que se come las divisas. Entonces, esto es sordera selectiva. Oyen ciertas cosas y otras no, ¿no es cierto? Cuando se les dijo todas estas medidas, solo optaron por la más simple, sencilla,
que era vender los derechos especiales de giro, que era una manera de muy parcialmente atenuar, porque hemos entrado a la época de los puchitos. De todo lado tienes que juntar 300 millones de allá, 400 millones de acá, porque han desaparecido del Estado boliviano justamente porque no hubo exploración en producción de gas, 3.200 millones de dólares. Y ahora estás contando los centavos. Entonces, si no haces una visión integral, ¿y qué era? Vendan los derechos especiales de giro, liberen las exportaciones, utilicen, ¿no es cierto?, todo, o sea, hagan cortes en el gasto público, que era lo más importante, que es lo esencial, porque por ahí se están chorreando las reservas internacionales. Hace muchos años que eran 15.000 y ahora solo Dios sabe cuánto es, porque se ha vuelto un secreto de Estado, ¿no? Entonces, eran estas medidas integrales las que habría que haber hecho, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, en este caso solamente se hizo caso de una recomendación y no de las otras. Y la más importante, voy a seguir insistiendo, corten gasto e inversión pública. 7% del PIB es gigantesco de déficit público. Ahí hay márgenes para cortar, si no, no van a cerrar el hueco por donde se salen las reservas internacionales. Y las medidas de vender el oro, las medidas de utilizar la plata del Fondo Monetario Internacional y otras son medidas paliativas. El tema estructural, ¿no es cierto?, el tema de fondo está en el déficit público y ahí siguen gastando, ¿no es cierto? Ahora han ofrecido 130 empresas públicas, como 3.200 millones de dólares, con plata que no hay. La inversión pública el año pasado llegó a 2.600 millones. ¿De dónde van a salir esos recursos? Entonces sigue esta actitud gastadora y de visión poco integral de los problemas, y lo hacen a cuentagotas. Y bueno, en algún momento ojalá que entiendan que la política económica no es simplemente parches, sino que tienes que ver los problemas estructurales de fondo y de manera integral. Son varias cosas las que hay que hacer. Gonzalo, ya para concluir y agradecerte el contacto con Televisión Universitaria, tú en tu columna escribiste: el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Néstor Huanca, dijo que el gobierno nacional implementará 130 proyectos industriales con una inversión cerca a los 3.600 millones de dólares. Este es un titular de la prensa y tú escribiste en función a este titular, esta noticia. Bueno, ¿de dónde sacan la plata? Si no tenemos plata, van a invertir 3.600 millones de dólares. Bueno, como les digo, es decir, tienes hace 10 años déficit público, ¿no es cierto? Ahora el gas ha bajado significativamente. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir esos recursos? Ahora, probablemente van a seguir empujando el déficit público mucho más fuerte porque viene año electoral y hay que dar empleo a los hermanos y compañeros, ¿no es cierto? Entonces, eso muestra cómo la política pues está contaminando significativamente las decisiones económicas cuando se necesiten en estos momentos sindéresis, soluciones integrales, cuando se necesita abordar los problemas de manera integral y no simplemente comenzar con parches y con ofertas que no se pueden cumplir. Porque además de las 130 empresas públicas que tienen que hacer 42 proyectos de exploración que van a costar 1.500 millones de dólares, más los 3.600, ya has pasado de 5.000 millones de dólares. Y no hay los recursos porque no han podido conseguir de hidrocarburos y tampoco hay de otros lados. Entonces todos son proyectos, ofertas, tampoco eso va a venir de préstamos internacionales, tampoco eso va a venir de inversión extranjera directa. Bueno, seguramente pues vendrá de algún milagro que están esperando, ¿no es cierto?, que suban nuevamente los precios del gas, pero resulta que ahora ya no tenemos, o los minerales que no pagan impuestos. Entonces, claramente una situación bastante delicada que el gobierno niega, porque en todo este contexto de deterioro de varias variables macroeconómicas sigue el discurso triunfalista que la inflación más baja del planeta con los subsidios más elevados del universo, que el crecimiento más increíble cuando es 2.2%, que la tasa de desempleo más baja de América Latina, cuando sabemos que el desempleo en realidad oculta la precariedad laboral y la burbuja y bomba que han creado en la economía informal.
Entonces, claramente, pues hay una desorientación muy grande en el manejo de la política económica y resulta bastante curioso que ahora sea el hermano y compañero Evo que le diga al hermano y compañero Arce Catacora: eres un neoliberal, no has explorado los campos, en fin, ¿no es cierto?, lo acuse de las cosas que hicieron juntos en términos de política económica. Los dos son responsables del modelo económico vigente, los dos son responsables de que el gas se ha hecho gas, los dos son responsables, ¿no es cierto?, del déficit público. Los dos son responsables de la pérdida significativa de las reservas internacionales. Las reservas internacionales eran 15.000 millones de dólares en el Banco Central de Bolivia en el 2014. Y sin decir Jesús, han gastado 12.000 millones de dólares, más o menos unos 8.000 millones Evo Morales y entre Áñez y Arce el resto. Entonces son responsables que ahora no pueden pasarse la pelotita y decir yo no fui teté, ¿no es cierto?, porque no funciona la economía de esa manera, ¿no? Entonces ahora todos adoptan una vieja filosofía, digamos, que existe en nuestros países, en América Latina, que es hazte al soncito y serás feliz. Claro. Bien, Gonzalo, quiero agradecerte como siempre el contacto, tu tiempo y la buena predisposición con Primera Impresión. Muchísimas gracias, Gonzalo, que tengas un buen día. Gracias, Sandro. Un gran saludo a toda la comunidad universitaria y a todos los televidentes tuyos, y para ti un gran abrazo matutino. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hemos estado conversando con el economista Gonzalo Chávez. El tema que es permanente, el tema de los hidrocarburos, el tema de la economía, y ahora, bueno, que el expresidente Evo Morales habla de neoliberalismo culpando a Luis Arce Catacora. Vamos a hacer